Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a José Manuel Serrano, quien es el COO de Startup México. Él es inversionista en startups, conferencista, emprendedor serial. José Manuel, bienvenido. José Manuel es reconocido en América Latina por sus más de 18 años de experiencia en la materia de innovación, emprendimiento e inversión. Ha desarrollado proyectos de innovación y alto impacto, así como asesorando, acompañando e impulsando startups en toda la región. Actualmente, él es el CEO de Startup México, dirigiendo las operaciones de la empresa a nivel nacional e internacional, así como liderando las iniciativas de innovación e inversión dentro de la compañía. Él es socio fundador de startups como Uxtame, John Bernardo, mi inversionista ángel en startups como Uno Meta, NFTS, Snowball, Betterfly, Smart Data Intelligence, Lemur, además de ser advisor en proyectos como Safe Mobility, Conex, NFT 212, entre otros. Él es apasionado de los temas de inversión y generación de colaboración para el impulso de internacionalización en startups. Él es conferencista, evaluador, juez de distintos eventos de carácter nacional e internacional, donde comparte sus conocimientos y experiencias en metodologías y modelos de innovación, estrategias de levantamiento de capital de riesgo, formación de venture corporate y transferencia de tecnología. Durante su vida profesional, ha ocupado posiciones ejecutivas principalmente en startups. Ha sido miembro invitado de consejos de administración de empresas tradicionales y consultor externo de proyectos públicos y privados. Él estudió aparte economía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene un máster en política de gestión del cambio tecnológico por el Instituto Politécnico Nacional, así como una certificación en creatividad, innovación y liderazgo por la Universidad de Búfalo. José Manuel, bienvenido nuevamente. Como pudimos escuchar, tu bagaje en conocimiento, emprendimiento, inversión, innovación es muy amplio y nuestro público está ávido de este conocimiento que vas a compartirnos el día de hoy. Aparte de decirles que Startup México es un gran aliado, obviamente, en el ecosistema emprendedor y sin duda tenía que estar en un Sinova Talks con esta información. Así que, José Manuel, te dejo el público, adelante y estamos en conexión. Gracias. Muchísimas gracias, Marce. Y pues bueno, agradecerles al equipo de Sitnova y a Sitnova por la invitación. La verdad es que efectivamente, como decía Marce, somos un aliado en estos procesos de emprendimiento e innovación, en algunos proyectos, sobre todo de Open Innovation. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes el espacio. Voy a compartir presentación. Espero que ya la estemos viendo. Y bueno, pues básicamente el tema que hoy les voy a platicar es las startups como una alternativa de innovación para corporativos. ¿Por qué queremos abordar este tema? Porque hoy nos estamos dando cuenta que con todos estos ajustes en el ecosistema que ha habido, ¿no? A partir del cierre del INADEM con el nuevo gobierno federal, pues hubo una sacudida bien interesante en términos del ecosistema en general. Y me parece que dentro de las cosas buenas que podemos rescatar de estos movimientos, pues son justamente los ajustes que se dan en el mercado y en el ecosistema, que tienen que ver que hoy las startups tienen que buscar nuevas alternativas para poder generar negocio, ¿no? Y efectivamente también, pues obviamente los corporativos tienen que empezar a buscar nuevos modelos de alternativas para poder generar innovación. Entonces, justamente estos dos mundos son los que nosotros estamos juntando desde Startup México con iniciativas de Open Innovation, que ahorita más adelantito les voy a empezar a explicar un poquito de qué va todo esto. Pero es importante que todos ustedes entiendan que la relevancia sobre los temas de juntar dos mundos que tienen que ver de las startups con temas de innovación con el de los corporativos, que normalmente son empresas que se mueven mucho más lento, y startups son empresas que se mueven mucho más ágil, pues que estamos juntando los dos mundos para poder crear innovación de una manera mucho más acelerada. Entonces, bueno, básicamente, como les decía Marce, yo vengo de Startup México, soy el director de operaciones, pero también llevo las iniciativas de innovación. Entonces, bueno, me gusta empezar un poco con esta gráfica, porque para entender un poquito de qué va el tema de innovación, eh, lo que esto representa es una gráfica sobre un estudio que se hizo en el 2015 sobre las 100 empresas que estaban haciendo mayor esfuerzo en innovación en los últimos 10 años, ¿no? Y lo que estamos viendo nosotros en las barritas aquí es que estos esfuerzos están concentrados principalmente en temas de productos y habilitación de procesos y procesos. Es decir, un poco, para decirlo de manera coloquial, pues en los fierros, ¿no? Las empresas
anteriormente pensaban que la innovación venía en la tecnología, etcétera. Por eso que hacen las inversiones de mayor cantidad en este tipo de rubros. Pero una vez que se hizo el análisis del retorno de inversión sobre estos esfuerzos, fíjense qué curioso. Lo que nos dimos cuenta, lo que se dio cuenta en este estudio y lo que podemos ver hoy, es que los retornos de inversión sobre innovación estaban principalmente enfocados en temas donde tuvieran que ver las personas, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que los mayores retornos de inversión venían sobre la experiencia del consumidor, sobre el modelo de negocio, sobre la red de valor, ¿no? El networking. Y es justamente la nueva lógica que tenemos hoy en temas de innovación, donde la innovación tiene que estar centrada en las personas, ¿no? No necesariamente nosotros debemos entender que bien la tecnología está enfocada justamente en resolver problemas muy específicos, pero ¿de dónde nacen estos problemas? De las personas. Las personas hoy necesitan satisfacer sus necesidades, necesitan resolver los problemas y que muchas de estas herramientas e instrumentos son la tecnología. Pero debemos de cambiar un poco el foco, pensando en que de las personas viene la necesidad y la tecnología es un instrumento que nos permite resolver esas necesidades y esas problemáticas. Entonces, ¿de dónde tenemos que partir en temas de desarrollo de innovación y emprendimiento? Hoy, la lógica tradicional, la cultura dominante, como aún se siguen haciendo negocios, funciona más o menos de esta manera. Nosotros tenemos una idea, cualquier idea que puede ser, y de manera automática nosotros lo que estamos diciendo es que esa idea es correcta y esa idea está bien para sacar un producto al mercado. Entonces, como nosotros estamos convencidos de que esa idea es la idea correcta, pues nos lanzamos a producir, le invertimos dinero, le invertimos tiempo, le invertimos esfuerzo y ya que tenemos esa producción, salimos a vender. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que probablemente pueda pasar? Pues que obviamente les vaya a costar muchísimo trabajo hacer la venta, porque si ustedes no validaron esa necesidad y el producto que ustedes construyeron no está alineado a esa necesidad de las personas del mercado, pues definitivamente les va a costar mucho más trabajo, ¿no? Porque posiblemente ustedes estén generando una cartera y esta cartera, pues ustedes no validaron con el cliente objetivo. Entonces, cuando ustedes lleguen a venderle esta cartera, él va a decir, ¿sabes qué? Yo no buscaba una cartera, o a mí no me gustan las carteras de piel, o yo necesito una cartera diferente, y entonces que me va a costar muchísimo trabajo a mí lograrle vender. Entonces, ¿qué pasa? La necesidad que estamos cubriendo. Y una vez que nosotros vamos entendiendo la necesidad, nosotros podemos generar una serie de alternativas o de opciones o de soluciones para atender esa necesidad. Ahora, ustedes saben que un problema puede tener 20 soluciones, pero no necesariamente todas las soluciones son igual de buenas o baratas o rápidas o prácticas para atender esa necesidad. Entonces, lo que tenemos que estar haciendo es identificar la necesidad, salir a validar con el potencial mercado objetivo y empezar a conocerlo, a entenderlo, a hacer este proceso de empatía que nos ayude a identificar estos insights o estas pistas que nos permite determinar específicamente cuál es la mejor solución que esté atendiendo esa necesidad que pueda tener el mercado. Y entonces ahora sí, tomo una idea que la convierto en una solución y me arranco en el proceso tradicional. Ya bien validada, salgo a producirla y salgo a venderla. Entonces, probablemente si hacemos este proceso primero va a ser mucho más sentido lo que nosotros estamos produciendo o dando como servicio al mercado. Esto le llamamos el product market fit, ¿no? Cuando lo que nosotros estamos haciendo está verdaderamente alineado a una necesidad de mercado. Entonces, entendiendo, digamos que estos dos ejemplos, ¿no? Y con este proceso sobre que la innovación tiene que estar centrada en las personas para atenderles problemas específicos y de ahí partir en el desarrollo de soluciones basadas en la tecnología, pues vamos a arrancar esta plática de startups como alternativa de innovación. Entonces, bueno, se habla mucho de un ecosistema emprendedor, ¿no? Y también se habla mucho de un ecosistema de innovación o un sistema de innovación. Obviamente mucho tienen que ver uno con otro y están muy correlacionados. Tiene que ver más con un tema conceptual que otra cosa. Y hay literatura para uno y para otro, etcétera. Pero en la práctica la realidad es que son dos ecosistemas que pueden ser o bien el mismo o están muy bien articulados, ¿no? Entonces, básicamente es una comunidad donde se relacionan diversos actores, empresas, instituciones, gobiernos, personas, etcétera, que fortalezcan el desarrollo de ideas, proyectos
de carácter innovador con un enfoque de negocio, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que entender que debe existir un ecosistema que a mí me permita tener esta relación con otras personas y con otros entes para poder empezar a acelerar los procesos de innovación en las organizaciones. Algunos de los ejemplos que tenemos nosotros como un ecosistema de innovación, pues están las universidades como organismos generadores de conocimiento, ¿no? Que algunos tienen centros de investigación, están los alumnos, están los profesores, están los proyectos de innovación. Por otro lado, tenemos a los inversionistas, tenemos al talento, ¿no? El talento de inventores, el talento de emprendedores. En inversionistas tenemos ángeles, fondos institucionales, fondos privados, herramientas como el crowdfunding, etcétera. Todo esto que estamos viendo aquí juegan un rol muy importante. ¿Por qué me gusta a mí diagramarles a ustedes justamente el ecosistema? Porque muchas veces en temas de emprendimiento, pareciera que el emprendedor muchas veces no sabe con quién acercarse o se acerca con instituciones o personas que probablemente no estén en la etapa adecuada para acercarse con ellos. Y entonces a veces nosotros lo que vemos es mucha frustración en los emprendedores porque definitivamente no están llegando a quien tienen que llegar. Entonces, una recomendación que nosotros siempre les hacemos es, primero identifiquen en la etapa en la que se encuentran, no si están en una etapa muy temprana, o si ya ya hicieron pruebas piloto, ya tienen un MVP, o si ya están comercializando, o si necesitan inversión y necesitan crecer o internacionalizarse, etcétera. Hay que identificar muy bien en esta etapa para saber con quiénes nos vamos a acercar. Y una vez que nosotros detectemos con quiénes nos vamos a acercar, muy probablemente nos metan otra vez en el camino adecuado para poder llegar a los objetivos que nosotros estamos buscando como emprendedores. Y por eso es que nosotros estamos considerando la innovación abierta como una muy buena alternativa para las startups, para poder crecer como negocios, como empresas, y que eso les permita también en mediano plazo levantar capital y seguir creciendo. Entonces, ahora bien, hablamos mucho de startups, hablamos mucho de negocios, etcétera, pero hay veces que no queda muy claro cuál es la diferencia entre una y otra. Básicamente, una startup es una organización temporal que está diseñada para buscar un modelo de negocio escalable y repetible. ¿A qué vamos con esto? Una startup debe tener el tamaño necesario. Normalmente está fundada por muy pocas personas con una alta especialización, que lo que les permite es estar probando y validando constantemente lo que quieren hacer como negocio con el mercado al que se lo quieren vender. Y entonces esto les permite tener la flexibilidad de estar cambiando o pivoteando la solución que ellos están dando al mercado. Entonces es mucho más sencillo que si de repente yo estoy yendo con un mercado y me doy cuenta que lo que le estamos llevando no le está resolviendo la necesidad que está buscando, pues probablemente a mí me facilita regresar a la empresa, replantear, rediseñar y volver a salir. Versus una empresa, que una empresa es una organización de negocios que ya vende productos y servicios a cambio de ingresos y beneficios. Es decir, ya tiene un modelo de negocio muy claro, muy definido, y entonces se empieza a profesionalizar toda una estructura. Denme un segundito, voy a cerrar la puerta. Perdón, gracias. Entonces, lo que va a permitir es profesionalizar como tal todas las áreas de la empresa y especializarnos en ese nuevo modelo de negocio. Ahora, obviamente no quiero decir con esto que la empresa, ya que tiene su modelo de negocio, se va a sentar en los laureles, va a entrar a su zona de confort y hasta que le dé la vida. Por supuesto que no. Sobre esta estructura y esta base, pues tenemos que seguir reinventando las empresas, pero obviamente la estructura es muy diferente sobre una startup. Y aquí están algunas diferencias, ¿no? Una startup deja de serlo en el momento que ya encontró el modelo de negocio que quiere escalar, que quiere replicar y ya identificó el mercado y entonces necesita empezar a cambiarse la cachucha de startup a empresa y tiene que empezar a tomar otras decisiones y tiene que empezar a desarrollar una estructura mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que las startups normalmente son emprendimientos tecnológicos con modelo de negocio innovadores. ¿Por qué? El modelo de negocio innovador me va a permitir ser diferente y la tecnología me va a permitir ser más grande y escalar y a mucho menor costo. Por el contrario, normalmente hoy las empresas tradicionales empiezan con emprendimientos tradicionales donde los riesgos son mucho menores, pero también tenemos los corporativos o las grandes empresas de tecnología que normalmente si ustedes se meten a revisar las empresas de Fortune hoy, dominan predominantemente las de tecnología, que en algún momento fueron startup.
y esa startup se convirtió en una empresa con todo el proceso que implica de profesionalizar una empresa, y entonces hoy ya tenemos no solo empresas tradicionales, sino también empresas de innovación y tecnología, pero que pasaron por un proceso de startup, ¿no? Y eso es precisamente lo que estaríamos buscando con muchas de las empresas. En una startup el potencial de crecimiento a corto plazo es mucho mayor y eso les permite conseguir potenciales inversionistas, ¿no? Por el otro lado, una empresa establecida nos permite generar ya beneficios sociales. El foco tiene que ser estar generando beneficios y rendimientos de manera rentable y constante. Por el otro lado, las empresas, que precisamente nos permiten lograr una alta especialización del startup, sobre todo en temas de tecnología y de innovación, que es lo que nosotros estaríamos buscando. Por el lado contrario, las empresas tradicionales, pues el número de empleados es mucho mayor, donde si bien tienen un equipo directivo, ¿no? que toma las decisiones estratégicas de la organización, hay un equipo en distintas capas hacia abajo a nivel de estructura que les permite desarrollar mucho mayores funciones. Entonces, ¿qué pasa si una de las personas dentro de una startup clave deja de pertenecer a la organización? Pues obviamente el nivel de respuesta y de reacción es mucho más lento porque obviamente hay una alta dependencia de esta persona dentro de una startup versus una empresa. En una empresa, si alguno de los empleados renuncia o sale de la organización, pues obviamente permite reaccionar y resolver de manera mucho más rápida, ¿no? Dentro de las startups, la motivación es súper importante. No quiere decir que en las empresas tradicionales no lo sea, pero obviamente relacionado un poquito con la parte de arriba, si nosotros no mantenemos con incentivos a los fundadores de las startups, de las piezas clave, y por eso normalmente se dan muchos estos esquemas de vesting y de acciones para los puestos clave de la startup, porque precisamente tenemos que estar buscando estos incentivos donde el talento es esencial y tenemos que buscarlo retener. Por el contrario, una empresa tradicional, si bien debe ser muy importante la parte de motivación para las personas, pues también la estructura de trabajo es mucho más rígida y disciplinada, ¿no? Entonces, digamos que estas transiciones de una startup a una empresa, pues debemos hacerla de manera muy ordenada, pero una startup definitivamente en algún momento va a necesitar profesionalizarte, va a necesitar empezar a tomar decisiones mucho más de empresa y no de startup. Aquí en esta gráfica es un poco para mostrarles cómo es el embudo de vida de una startup, porque hoy lo que estamos viendo es un boom en términos de creación de nuevos negocios y de nuevas empresas, pero conforme van pasando las etapas y conforme va pasando el tiempo de vida de esta startup, pues se van quedando muy poquitas, ¿no? ¿Y de qué va a depender mucho esto? Pues obviamente de tener un correcto acompañamiento en el proceso del startup, ¿no? De acercarse justamente a lo que yo les decía hace ratito, a estos actores del ecosistema, que nosotros identifiquemos en qué etapa nos encontramos, que nos permitan ir orientándonos y ayudándonos en ese camino para que nos permitan ir resolviendo todas estas problemáticas que vamos teniendo. Pero tan solo dense cuenta de una etapa de idea a una etapa temprana que tiene que ver con temas ya como de validación y pruebas piloto, pues prácticamente estamos perdiendo el 50% de las startups, ¿no? Entonces, ese proceso, entre más lo tengan ustedes claro como startups y entre más tengan definido el modelo de negocio y más estén validando y relacionándose con el ecosistema, pues obviamente la probabilidad de llegar a una etapa de crecimiento, una etapa de inversión, a una etapa de exit, pues es lo que les va a dar este potencial de negocio que tienen las startups en mediano plazo, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la curva J. La curva J, ¿por qué me gusta mostrárselas? Porque muchas de las startups hoy, justamente lo que tienen que tener dentro de las estrategias de crecimiento tiene que ver con el tema de inversión, con el tema de levantamiento de capital. Normalmente todas las empresas empiezan en el Valle de la Muerte, obviamente cuando están en etapas tempranas, porque una startup necesita un tiempo de desarrollo. No va a ganar desde el día uno. Tiene que invertirle tiempo, tiene que invertirle esfuerzos, tiene que desarrollar producto, tecnología, plataformas, etcétera, dependiendo de qué sea la startup. Necesita hacer inversiones en investigación y desarrollo, etcétera, donde definitivamente en ese momento, pues el nivel de inversión dependemos de muy poquitas figuras, ¿no? Obviamente está la primera etapa que se llama el bootstrapping, que justamente es la etapa donde las startups van a operar con los recursos que tengan los fundadores y con los recursos que se puedan hacer posible, ¿no? En la medida de lo que ellos tengan acceso a otros recursos, pero que no viene de ningún tercero.
Después, obviamente, también entra la etapa de las 3 Fs, ¿no? Los Friends, Family and Fools, ¿no? Que en realidad más bien le decimos nosotros fans, porque no se trata de que estemos engañando a nadie, sino más bien es gente que está confiando en lo que estamos haciendo, que le estamos convenciendo de lo que estamos haciendo, y es que gente que está dispuesta a apostar por nosotros en términos de inversión y que nos va a dar otro poquito de gas para seguir creciendo en el proyecto. Y ahí, digamos que entre el Valle de la Muerte y una serie A, ¿no? O Presid, donde tenemos ya el punto de equilibrio, pues entran los inversionistas ángeles, que específicamente este tipo de perfil de inversionista le interesa mucho invertir en startups de etapa temprana, porque entiende el potencial de crecimiento o de multiplicación de su inversión en el corto plazo. Pero ojo, ellos normalmente se van a involucrar en la startup. Debemos de tener mucho cuidado con quién nos relacionamos en términos de inversionistas ángeles, porque no solo es un tema de capital, es un tema de que haga sentido el perfil del inversionista ángel con ustedes. Tiene que ver mucho más con el smart money. Me explico, con este dinero que no solo es un tema de capital, sino es un tema de perfil de inversionista que a lo mejor tiene contactos, relaciones, experiencia en el negocio, que me va a sumar dentro del startup para que a mí me permita crecer, no solo en temas de capital, sino también como negocio, como emprendedor y como empresa. De ahí pues vienen ya en el tiempo vienen las famosas series A, series B, series C, que tienen que ver ya cuando ya estamos generando rentabilidad dentro del startup, ¿no? Y si se fijan, la pendiente, conforme pasa el tiempo, pues mucho más inclinada, porque eso tiene que ver con los retornos de inversión, tiene que ver con los multiplicadores de inversión sobre lo que están haciendo los fondos. Por eso, un fondo que invierte en serie A, lo que aspira es a ganar cuando entra el fondo en la serie B, y el fondo en la serie B lo que aspira es a ganar cuando entra el fondo en la serie C, etcétera, porque lo que están buscando es comprar relativamente barato y vender caro. Y de ahí ya existen otros modelos de capitalización, estamos hablando de fondos mezanín, salir a la bolsa de valores, etcétera, pero pues es cuando una startup está llegando a etapas muy adelantadas. Están las fusiones y las adquisiciones, ¿no? Donde ya llegan empresas mucho más grandes y compran la empresa o compran una parte importante o la absorben, etcétera. Pero justamente una parte muy importante que el startup debe considerar son estos procesos de capitalización y de inversión, ¿no? Porque de lo contrario, pues los crecimientos van a ser muy lentos y entonces probablemente llegue otra startup que se la coma en el proceso y que sí logre impulsar el negocio, ¿no? Y bueno, esta gráfica, por ejemplo, me gusta también explicarla mucho porque tiene que ver con el ciclo de vida de la industria, ¿no? Nosotros tenemos que entender también en qué etapa estamos entrando como startups y también tenemos que entender en qué etapa están los grandes corporativos con los que queremos relacionarlos para saber cómo nosotros los podemos regresar en una etapa o en un ciclo de vida emergente. Prácticamente aquí lo que estamos viendo son los ingresos o las ventas contra el tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes aquí se dan cuenta, por darles un ejemplo, Uber, cuando entra Uber entra a abrir la brecha, entra a abrir el mercado. No existían, bueno, existía Lyft, ¿no? Que era una aplicación que estaba en San Francisco, que solo pudo correr en un modelo muy local, pero Uber llegó con mucho capital y llegó a, digamos, que educar un poco la industria, y por eso ellos entraron en una etapa emergente, porque ellos llegaron a educar, a imponer, a transformar la industria. Entonces se dan cuenta que los productos pues no son productos estandarizados, ¿no? Son competidores, hay muy pocos competidores y los márgenes son muy altos, porque al ser los primeros prácticamente son los que imponen las reglas del mercado. Conforme avanza el tiempo del ciclo de vida de la industria, pues va a haber ajustes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, empezaron a salir aplicaciones como Jaxi, Taxi, Didi, Bit y un montón de aplicaciones que vinieron detrás, que si bien se subieron a la ola, pues ya no tuvieron que hacer esas grandes inversiones en marketing para educar al mercado, porque ellos ya sabían cómo funcionaba Uber y entonces pues ya era simplemente un competidor, ¿no? Que tenías que empezar ahora sí a diferenciarte como producto, ¿no? Puede ser la plataforma, puede ser el nivel de servicio, puede ser otro tipo de diferenciación que a ti, por ejemplo, Bit llegó comprando Teslas, ¿no? Acá en Ciudad de México, y ahí buscaba ser su diferenciador. Didi entró en un nivel de precios porque Didi entró ya en un mercado mucho más maduro, que es cuando empiezan a estandarizarse el nivel de servicio, y entonces uno de los grandes diferenciadores empiezan a ser los precios. Pero ahí si ustedes se dan cuenta en la curva, ya empieza a descender un poquito las ventas porque entonces ya el nivel de rentabilidad empieza a ser menor y es cuando entramos en una etapa ya de declinación del ciclo de vida de la industria. Entonces nosotros debemos entender muy bien en dónde nos encontramos como emprendedores, como startups dentro del ciclo de vida del producto, pero también debemos identificar
cuando nos queremos relacionar con un corporativo, en qué etapa del ciclo de vida se encuentra ese producto o servicio o la empresa para que nosotros podamos hacer ese fit y decirle que nosotros le podemos ayudar otra vez a darle un mucho mayor tiempo de vida a esta empresa en temas de innovación. Entonces, para entrar en forma, ya sobre innovación abierta, Henry Chesbrook se le reconoce como el padre de la innovación abierta. Digamos que es la persona que acuñó como tal esta definición, ¿no? Y lo define básicamente como un modelo a través del cual las empresas, haciendo un uso intensivo del conocimiento, tanto interno como externo, tienen el objetivo de potenciar y acelerar su innovación. Esto con el fin de expandir los mercados para el uso externo de la innovación. Básicamente lo que está buscando, lo que nos dice Henry Chesbrook es, no solo vamos a hacer innovación interna, sino hay muchas cosas que están allá afuera y que nuestros stakeholders están haciendo y que si no nos juntamos con ellos no vamos a poder acelerar este proceso de innovación. Hay un artículo de Harvard Business Review donde se habla de que precisamente los procesos de Open Innovation pueden hasta triplicar los tiempos de innovación dentro de las organizaciones. Y esto tiene que ver específicamente por eso, porque muchas veces los esfuerzos internos de una organización en términos de innovación, sobre todo cuando están asociados a temas de investigación y desarrollo, son muy largos, ¿no? Entonces tienen que correr estas curvas de desarrollo y de aprendizaje que muchas veces ya están allá afuera en el mercado y que si nosotros lo que hacemos es abrirnos, podemos ahorrarnos esas curvas de aprendizaje y entonces eso puede acelerar los procesos de innovación dentro de las organizaciones. Aquí les dejo algunos slides, algunas imágenes sobre los libros que tiene Henry Chesbrook, por si a alguno de ustedes les interesa documentarse más sobre estos procesos. Estos son los libros que tiene él sobre temas de Open Innovation. Esto es un poco el modelo, ¿no?, que se propone dentro del libro de Open Innovation de Henry Chesbrook, que habla específicamente, aquí lo que estamos viendo son las figuras que están más oscuras, hablan de la tecnología, los procesos de tecnología que tienen de carácter interno, y los que son más claritos, pues habla de la tecnología o lo que existe de carácter externo. Entonces aquí lo que se está entendiendo es que entonces se está abriendo mucho más en términos de perspectiva de innovación, a que no solo lo que yo hago es suficientemente bueno para mí, salir a qué está pasando allá afuera. El modelo de Facebook está muy enfocado a tecnología, pero como les decía hace ratito, la tecnología es una herramienta, es un instrumento para generar soluciones para el mercado, pero per se lo que nosotros tenemos que entender son las necesidades que tiene el mercado y la industria para que a través de la tecnología yo las pueda resolver. Entonces es muy importante también evaluar mercados de otras empresas, ¿no?, los nuevos mercados que podemos nosotros encontrar para poder atender a un mercado actual que nosotros hoy tenemos. Entonces, este es un modelo que se hizo aquí de manera interna, como Startup México, que es el modelo que nosotros operamos con nuestros clientes, con nuestros corporativos, donde justamente una primera etapa tiene que ver con la sensibilización. Si nosotros no estamos entendiendo y el equipo del corporativo no está entendiendo la importancia de estos procesos y la naturaleza de estos procesos en términos de tiempos, en términos de posibilidades, en términos de riesgos, en términos de apertura, etcétera, va a ser muy complicado que el proceso fluya de manera adecuada. Entonces, es muy importante este proceso de sensibilización porque ahí tenemos que entender todos los involucrados la importancia de estos procesos de Open Innovation. Una vez que tenemos esta sensibilización, pues hacemos como tal ya un mapeo y una priorización de necesidades. ¿Por qué? Como yo les decía hace ratito y como les explicaba en la lámina del Design Thinking, nosotros tenemos que entender las necesidades que queremos atender, porque de las necesidades nosotros podemos buscar N soluciones posibles, pero no todas van a ser igual de buenas en términos de precio, de practicidad, de inversión, de tiempo, etcétera. Entonces tenemos que buscar las mejores opciones en términos de soluciones para que sobre eso podamos correr estos procesos. Entonces es muy importante mapear y priorizar las necesidades que tengan los corporativos. Y después, digamos que tenemos dos ecosistemas diferentes, ¿no? Tenemos el ecosistema de las startups, que es decir, son estas empresas que ya están en el mercado, ¿no?, que si bien no puede que no tengan la solución específica a lo que sí estamos buscando, puede que tengan las capacidades de negocio y tecnológicas para implementarlo de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, se hace una convocatoria, ¿no?, a toda esta comunidad de startups
entonces, que aplican estos procesos. Nosotros tomamos todos esos participantes, los analizamos, los procesamos, los entendemos, los filtramos y los seleccionamos y conformamos un portafolio de posibles soluciones a las necesidades que está buscando el corporativo, ¿no? Una vez que tomamos ese portafolio de startups, dependiendo de lo que esté buscando el corporativo y dependiendo de las etapas en las que estamos encontrando las empresas, tenemos distintos modelos de operación, ¿no? Pueden ser bootcamps, hackatones, incubaciones, aceleraciones, acompañamiento personalizado, levantamiento de capital, adquisición, etcétera. Pero eso va a depender mucho de lo que esté buscando el corporativo, no solo en términos de solución, sino también en términos de tiempo, ¿no? Versus también lo que el ecosistema tiene como masa crítica. Porque ¿qué sí puede pasar? Que a lo mejor lo que esté buscando el corporativo definitivamente no está en el ecosistema de startups, ¿no? Y eso nos ha pasado. Entonces, por eso también tenemos el proceso de abajo que tiene que ver con un acercamiento a centros de investigación, a empresas, a universidades, etcétera, que normalmente requieren niveles mucho más intensivos de desarrollo tecnológico y de innovación desde una base de investigación y desarrollo, sobre todo de base científica. Entonces, lo que hacemos es, también con este mapeo de necesidades y esta priorización, nos acercamos a los centros y empezamos a acercarnos hacia proyectos que probablemente estén en una etapa mucho más temprana, pero tengan un componente de innovación mucho más completo y mucho más complejo, ¿no? Entonces, dependiendo las necesidades del corporativo y lo que esté buscando, nosotros vamos a ir seleccionando estas dos rutas entre startups y entre un ecosistema de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, ya que tenemos estos dos procesos y tenemos la selección de los proyectos que pueden venir desde los dos ecosistemas, empezamos a hacer validaciones y pruebas de concepto con los corporativos. Es decir, el corporativo tiene que validar y probar que verdaderamente lo que está haciendo este startup o este centro de investigación hace sentido con lo que el corporativo está buscando. Entonces, no, me lo cancelaron. Entonces, lo que hay que hacer son esas pruebas y esas validaciones para que específicamente podamos definir cuáles son las startups y los proyectos que sí hagan sentido para el corporativo. Entonces, una vez que se toma ese pool y ese portafolio ya de proyectos seleccionados, entramos en una etapa de negociación. En la etapa de negociación, pues puede haber muchas posibilidades. Pueden contratar al startup como proveedor o al centro de investigación, pueden invertirle al proyecto del centro o al startup, pueden comprar una parte de la empresa, pueden adquirirla, pueden contratar al equipo emprendedor. Hay muchas alternativas, pero va a depender mucho de los resultados previos en las pruebas de concepto para que podamos lograr un acuerdo en la negociación y entonces podamos hacer un cierre final de negocio. Si ustedes se dan cuenta, es una alternativa muy interesante para las startups. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos procesos las startups pueden identificar necesidades reales de la industria. Porque como les decía en un principio, muchas veces las empresas tienen una idea que asumen que es la solución correcta del mercado y entonces salen a vender y salen a esforzarse y probablemente no existía esa necesidad o no les gusta esa solución del mercado. Y cuando viene de un corporativo y estas necesidades vienen de un corporativo, pues definitivamente obedece a una necesidad de negocio. Entonces, las startups que participan en procesos de Open Innovation les va a ayudar a reperfilar la propuesta de valor, les va a ayudar a entender de mejor manera qué es lo que el mercado está buscando y además los negocios con corporativos son mucho más grandes que los negocios que puedan tener con otras instituciones. Obviamente, dentro de este proceso se logran acuerdos con el corporativo, pues para que no los contraten como proveedores normales, ¿no? Que les pagan a 90, 120 días, que también sabemos que muchas de esas condiciones son condiciones que hacen muy complejos los acuerdos entre startups y corporativos, pero otra vez, porque el corporativo en la etapa de sensibilización entiende que tiene que hacer sus procesos de negociación mucho más acelerados y que no puede mantener las condiciones con una startup como si los tuviera con una empresa tradicional. Entonces, bueno, dentro de las distintas formas que hay de hacer innovación abierta, las empresas que hacen innovación abierta incorporan ideas que pueden tener distintos orígenes, como les decía hace ratito, ¿no? Pueden ser clientes, colaboradores, proveedores, universidades, centros generadores de conocimiento y sobre todo startups, porque obviamente lo que necesitamos es entender qué existe allá afuera e integrarlo dentro de mi ecosistema y empezar a desarrollar proyectos y soluciones
aprovechando este conocimiento que existe hacia afuera. Y dentro de estos modelos, pues hoy el modelo más reconocido de los corporativos que están trabajando innovación abierta, que ya tienen un modelo mucho más estandarizado, tiene que ver con el corporate venturing. Justamente el corporate venturing es el marco de colaboración que existe entre las empresas establecidas a nivel corporativo con las startups innovadoras. Y de hecho el corporate venturing ya tiene algunos años desarrollándose a nivel mundial, ¿no? Y que inclusive algunos grandes corporativos están tomando un pedazo de los presupuestos de investigación y desarrollo para armar sus propias aceleradoras corporativas y sus fondos de inversión. Porque se están dando cuenta que también estos son un vehículo muy interesante y mucho más rápido para generar innovaciones en el corto plazo. Ojo, entendamos que estos procesos de corporate venturing no van a reemplazar los procesos de investigación y desarrollo internos de la corporación, porque obviamente atienden a necesidades distintas y a retos distintos, pero sí son muy complementarios y eso es algo que debemos entender y que deben de tener las organizaciones. Yo puedo mantener mis procesos de investigación y desarrollo, pero también puedo generar iniciativas de innovación abierta desde el corporate venturing que me permiten sumar esfuerzos y acelerar, como yo decía hace ratito, triplicar esa velocidad con la que estamos desarrollando los temas de innovación, ¿no? Comprenden que tienen también estas estructuras de corporate venturing dentro de los corporativos que comprenden la importancia de construir un ecosistema. Algo que hablamos mucho nosotros con los clientes es eso, que dentro de los procesos de innovación abierta tenemos que crearles un ecosistema en el camino, que si bien nosotros de lo que existe allá afuera estamos trayendo cosas, pero también tenemos que empezar a desarrollar en paralelo este ecosistema donde ellos puedan acercarse de manera muy rápida. Y yo les decía hace ratito, proveedores, clientes, socios comerciales, etcétera, todos esos stakeholders que nos pueden ayudar y que tenemos que visualizarlos como un ecosistema muy cercano a nosotros para poder generar estas soluciones y poder innovar, ¿no? Y también respetan los tiempos de desarrollo, son muy conscientes de los tiempos y de los acuerdos que se puedan dar entre las startups y entre las empresas, ¿no? Obviamente ellos entienden que habrá startups que necesitan cierto tiempo para poder llegar a una etapa distinta y poderle proveer la solución, o habrá startups que lo pueden hacer mucho más rápido, etcétera, pero son muy conscientes de estos tiempos y de estas etapas y entienden los procesos. Normalmente tienen equipos de innovación y tienen equipos de intraemprendimiento. Hay empresas que aún no los tienen y nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos, digamos que en paralelo, un proceso de outsourcing de innovación abierta y un proceso de desarrollo de cultura de innovación. Donde nosotros lo que hacemos es empezar a establecer las bases de innovación dentro de la organización, que se empiece a establecer un equipo de innovación para que entonces cuando empecemos a traer nosotros posibles soluciones de afuera, haya un equipo interno que las tome y que les pueda dar ese acompañamiento que estamos esperando en el camino para que entonces ahora sí se pueda cerrar un buen negocio entre el startup y el corporativo. Esta gráfica es para que se den ustedes cuenta de cómo ha sido el crecimiento de los venture corporates a nivel LATAM. Estamos hablando que Brasil hoy domina bueno, esta gráfica ya tiene 2 años, hay que actualizarla, no encontré todavía el reporte actualizado, pero bueno, nos da una muestra muy clara de cómo Brasil hoy está dominando el mercado del venture corporate y por eso es que Brasil también es una de las economías más importantes a nivel de startups, ¿no? Además de tener los mercados más grandes y también tener de los fondos más grandes, pues también tiene muchos unicornios. Y esto se debe específicamente porque hoy las empresas están entendiendo el valor de invertirle a las startups, ¿no? Y justamente hoy México también, hoy hay muchos corporativos, ¿no? Que nosotros estamos viendo que están invirtiendo, como Televisa, Bimbo, Mercado Libre, Mondeliz, Scotiabank. Nosotros trabajamos ya con algunos de ellos, estamos trabajando con Johnson, con Genoma Lab, estamos trabajando con Telcel, con varios corporativos que hemos trabajado en el proceso de Open Innovation para que puedan acercarse hacia startups y puedan empezar a entender el mercado y puedan acelerarse mucho más en términos de innovación para sus clientes o de manera interna, ¿no? También hay empresas que están buscando resolver procesos internos dentro de la organización, puede ser comerciales, operacionales, etcétera, donde las startups también les pueden resolver algunas necesidades, o bien quieren desarrollar productos y servicios de cara a su mercado, y también de esta manera estas startups les pueden ayudar en ambos sentidos, ¿no? A través de sociedades, colaboraciones, etcétera. Pero hoy existe un ecosistema bien interesante que ustedes como emprendedores pueden empezar a visualizar y pueden empezar a mapear qué pueden ustedes generar como solución, como propuesta de valor a estos corporativos que definitivamente hoy tienen el ojo puesto en las startups porque saben que existe una alta probabilidad de negocio y que les va a permitir avanzar mucho más rápido.
y sobre todo en estos tiempos post pandemia, donde los ciclos, ¿no?, de vida de los productos son mucho más cortos porque mucho se ha digitalizado dentro de los procesos comerciales y los procesos de compra de los clientes. Entonces, los periodos de innovación tienden a ser mucho más cortos. Entonces, las startups logran complementar de una buena manera a los corporativos para poder suplir estos procesos de innovación. Y bueno, pues obviamente digamos que esta es una gráfica donde nosotros podemos ver lo que está buscando una empresa junto a lo que está buscando una startup, lo que le falta a una empresa junto a lo que le falta a una startup y cómo hacen este fit, ¿no?, que nosotros estamos buscando y que ustedes también pueden encontrar y que haga mucho sentido tanto emprendedores como líderes de innovación dentro de sus organizaciones, porque estamos viendo que obviamente las empresas que sí tienen muchos años de experiencia y conocimiento, tienen ya un acceso al mercado resuelto, tienen recursos, infraestructura, tienen capital y tienen capacidad de producción. Cosa que obviamente a las startups les faltan, son limitados en recursos, son limitados en capital, son limitados en clientes, tienen poca capacidad de producción, pero que sí tiene una startup. Tienen agilidad, logran gestionar el riesgo, tienen pasión, tienen fuerza, tienen una alta flexibilidad en el tema del pivoteo del modelo de negocio, tienen una capacidad muy versátil en la búsqueda de mercados, ¿no? Y es mucho más sencillo que puedan romper barreras, se mueven de una manera mucho más flexible contra un corporativo, ¿no? Un corporativo, la capacidad de reacción y de respuesta es muchísimo más lento, ¿no? Normalmente los procesos creativos están mucho más sesgados o limitados porque requieren procesos mucho más burocráticos para el desarrollo de iniciativas, ¿no? Ya tienen cierta versión al riesgo, tienen una poca agilidad. Entonces, digamos que estamos juntando lo que tiene una, ¿no?, le falta la otra y viceversa. Y entonces eso hace un fit muy interesante entre los corporativos y las startups para poder generar nuevos negocios y para poder generar innovación. Entonces es muy importante que todos ustedes estén viendo esto como una alternativa, tanto las personas que están liderando iniciativas en las organizaciones vean a la innovación abierta como una alternativa de traer innovación a sus empresas de manera mucho más rápida. Y por el otro lado, las startups vean una alternativa de negocio dentro de sus modelos a los corporativos, pues para poder hacer estas relaciones comerciales que definitivamente les pueden ayudar a acelerar los procesos, sobre todo comerciales, y también de levantamiento de capital, porque definitivamente si ustedes tienen a grandes corporativos como clientes, eso les puede sumar muchos puntos, no solo en tracción y en viabilidad de negocio, sino en potencial de negocio. Entonces los fondos van a estar, los inversionistas van a estar mucho más interesados en sus proyectos, en este caso, para poder que ellos puedan capitalizar, rentabilizar su inversión en un plazo mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esto es lo que yo les venía a platicar, ¿no? La importancia de estas dos relaciones y pues muy feliz de poder estar y compartir este espacio con ustedes y de verdad espero que les haya servido algo de información. Si tienen dudas, preguntas, me pueden mandar un correíto, ¿no? Porque me parece que nos va a quedar un poquito de tiempo para este espacio, pero bueno, cualquier contacto, duda, pregunta, aquí les dejo mis datos. Pues muchas gracias al equipo de Sitnova por la invitación. Muchas gracias, José Manuel. Súper interesante, la verdad, tu plática, un poquito conocer estos conceptos de innovación abierta, esto que vienen realizando dentro de Startup México y cómo es que pueden apoyar a todas estas startups y que incluso podamos entender estos conceptos y la diferencia que existen con una empresa tradicional, ¿no? Fíjate que por acá tenemos ya un par de preguntas que me comparten. Bueno, son muy relacionadas con Startup México. La primera dice, ¿cómo puedo vincularme con Startup México? Ok, miren, la mejor manera de vincularse con nosotros es a través de las redes sociales, un correo donde nos puedan escribir, puedan buscarnos para lo que nos están buscando. Pueden ser programas, puede ser innovación, puede ser lo que ustedes necesiten, escríbanos y nosotros les vamos a dar respuesta. Tenemos algunas convocatorias abiertas de programas, pero siempre yo creo que el contacto por correo o por redes sociales es mucho más rápido para que les podamos ayudar de una manera mucho más personalizada. Muchas gracias, José Manuel. Otra pregunta es, ¿qué beneficios puede obtener mi startup al acercarme con Startup México? Bueno, pues definitivamente uno de los beneficios es esta red, ¿no?, que le estamos platicando nosotros durante los años de existencia de Startup México. Hemos creado una red muy interesante de corporativos, de fondos de inversión, de aliados, de empresas, donde definitivamente es un diferenciador adicional a los programas y a la experiencia que tenemos en el diseño de los contenidos,
pues obviamente te acompaño en un proceso, pero también te voy a conectar. Tenemos alianzas en más de 35 países, a nivel nacional estamos en más de 2 estados. Entonces, la realidad es que esta red de valor es muy importante para nosotros para poderles un valor agregado a ustedes como emprendedores, empresarios o inversionistas. Muchas gracias, José Manuel. Como te decía, súper interesante tu ponencia. La verdad es que un ponente de lujo el día de hoy con todo el currículum que tuvo la oportunidad de leer Marcela. Te agradecemos mucho atender esta invitación y poder compartir con nosotros este tema el día de hoy. E invitamos a todos los asistentes a que participen y se conecten en las próximas ediciones de Sitnova Talks. Y bueno, agradecerles a todos el que hayan participado en esta edición más y que tengan todos muy buena tarde. Muchísimas gracias, Francisco, y saludos a todos. Excelente tarde. Igualmente, hasta luego.